Chris Johnson se encontraba sentado en un café poco concurrido de Las Vegas, con la mirada fija en su reloj, esperando un momento específico que solo él conocía. Afuera, la ciudad brillaba con luces de neón, pero su atención estaba en el interior del reloj y en lo que estaba por suceder. Era un hombre común a ojos de los demás, pero Chris llevaba una doble vida. En el escenario se presentaba como Frank Cadillac, un ilusionista que parecía anticipar el futuro con sus trucos. Los espectadores pensaban que todo era magia, risas y asombro. Nadie sospechaba que Chris podía ver unos segundos adelante en el tiempo. Esa noche, durante su espectáculo, invitó a una joven voluntaria del público y predijo con precisión hasta el segundo en que su collar caería. La audiencia estalló en aplausos, pero entre ellos, una agente del FBI lo observaba con atención. Chris, sin percatarse de inmediato, continuó con su rutina, haciendo desaparecer y aparecer cartas, anticipando movimientos y reaccionando antes de que ocurriesen. Era un talento que lo mantenía un paso por delante de todos, pero también lo ponía en el punto de mira de quienes buscaban comprender o controlar sus habilidades. Tras el show, Chris se dirigió al casino más cercano. Sus apuestas eran pequeñas y calculadas. No quería llamar la atención, solo disfrutar de la adrenalina, de ganar un poco de dinero, mientras practicaba sus habilidades. Sin embargo, el jefe de seguridad, Roy Ball, comenzó a notar patrones extraños. Las cámaras captaban movimientos precisos y decisiones imposibles de prever. Roy envió a su equipo a observarlo más de cerca, sin imaginar lo que realmente estaba a punto de ocurrir. Mientras Chris se acercaba al mostrador de efectivo, una visión lo detuvo. Pudo ver unos segundos hacia el futuro. Un hombre armado irrumpiría y abriría fuego contra los empleados. Sin dudarlo, Chris reaccionó antes de que la amenaza se materializara, desarmando al intruso en un instante. La seguridad del casino, confundida, no comprendió nada y empezó una persecución que pronto abarcaría todo el lugar. Chris, sin embargo, ya estaba a 2 minutos adelante en sus visiones, esquivando cada movimiento con una precisión sobrenatural. Pero mientras escapaba hacia la calle, Chris sintió que algo más grande y peligroso lo estaba observando. No era solo un juego de azar. Alguien sabía de sus poderes. Y esto apenas comenzaba. Chris avanzaba por las calles de Las Vegas con una calma calculada, como si conociera cada paso que daría la multitud y cada vehículo que se cruzaría en su camino. La persecución del casino se había intensificado, pero para él era solo un juego de reflejos y previsión. Su habilidad para ver unos segundos en el futuro le permitía anticipar cada obstáculo en cada giro, cada persona y cada patrulla policial. Sin embargo, algo en su interior le decía que esto era solo el comienzo. Había un nivel de peligro que ni siquiera él había anticipado. Llegó a una intersección donde los coches y la policía se habían concentrado, y volvió a anticipar sus movimientos. Una locomotora que cruzaba la vía férrea representaba un nuevo desafío. Chris la visualizó segundos antes de que llegara, calculando la velocidad exacta que necesitaría para atravesar el cruce sin accidentes. Pisó el acelerador con precisión, pasando justo antes de que el tren cortara la calle, mientras los vehículos policiales quedaban bloqueados, ralentizados por el inesperado obstáculo. Mientras tanto, la agente del FBI, Callie Ferris, analizaba las grabaciones del casino. Cada movimiento de Chris confirmaba lo que ella sospechaba. No era un simple ilusionista. Sus habilidades desafiaban la lógica, y la precisión de sus acciones mostraba un patrón claro. Podía prever el futuro con exactitud de minutos. Sin embargo, su superior le recordó que su verdadera prioridad era otra. Un grupo terrorista había robado un dispositivo nuclear destinado a un ataque en Los Ángeles. La misión del FBI era crítica, y aunque Callie estaba fascinada por Chris, sabía que debía convencer a su jefe de la utilidad de este extraño hombre. Callie contactó al jefe de seguridad del casino, Roy Ball, para analizar la grabación del incidente. Los patrones de Chris eran innegables. El hombre parecía moverse entre el tiempo,
anticipando cada amenaza. Roy, herido pero consciente de la magnitud de lo ocurrido, comprendió que Chris no era un simple criminal, sino alguien con un poder extraordinario. La posibilidad de usarlo para localizar el arma nuclear se volvió una necesidad urgente, pero mientras Collie trazaba su plan, Chris ya había desaparecido en las sombras de la ciudad, y algo dentro de él le decía que la verdadera amenaza aún estaba por aparecer. Chris se dirigió a la casa de su viejo amigo Irv, un hombre mayo R, que lo conocía desde sus días de aprendiz de ilusionista. Irv siempre había sido escéptico de los poderes de Chris, pero al mismo tiempo era una figura paternal para él, alguien que lo mantenía con los pies en la tierra. Al llegar, Irv lo recibió con un suspiro de preocupación. «Otra vez escapando de problemas, ¿eh?», dijo, mientras lo miraba con desconfianza. Chris sonrió débilmente y se sentó, pensando en la joven que había visto en su visión durante el caos del casino. Esa imagen seguía rondando su mente. Sentía que había una conexión más profunda con ella, aunque no entendía cómo ni por qué. Mientras jugaban al billar, Chris le explicó a Irv algunos detalles del incidente, sin revelar toda la verdad sobre su habilidad de ver el futuro. Irv le aconsejó que olvidara a la chica y se centrara en mantenerse a salvo. Pero Chris no podía ignorar las señales en cada visión, lo llevaba de vuelta a ella. De repente, tuvo otra visión inmediata. Dentro de un minuto, alguien entraría en la habitación. Esta vez, no planeaba huir. Su curiosidad sobre la intención de los agentes federales era demasiado fuerte para ignorarla. La puerta se abrió y apareció la agente Collie, con paso firme y mirada decidida. Ordenó a Irv que se retirara y se quedara fuera de la conversación. Chris, por un momento, se mostró despreocupado, tratando de disfrazar su habilidad como un simple truco, pero Collie fue directa. Necesitaban su ayuda para localizar un dispositivo nuclear robado. Chris se negó rotundamente, temeroso de que su poder fuera expuesto al gobierno y al mundo. Collie, decidida, le ofreció un trato donde ayudaría a cambio de su libertad y seguridad, mencionando su historial y el robo de la guagua que había hecho anteriormente. Chris mantuvo su negativa hasta que la situación se complicó aún más. Agentes armados irrumpieron en la habitación, rodeándolo. Cada movimiento fue anticipado por Chris. Sabía exactamente cuándo y cómo actuar para evitar ser capturado. Sin embargo, incluso con sus visiones, algo dentro de él le decía que esta vez la amenaza era más grande de lo que había enfrentado antes. Antes de que pudiera reaccionar completamente, Chris se dio cuenta de que incluso sus visiones más precisas tenían un límite. Alguien estaba jugando un juego que él aún no podía prever. Chris, consciente de que los agentes armados lo rodeaban, no entró en pánico. Su mente repasaba cada escenario posible, cada ángulo, cada movimiento, cada decisión que los federales podrían tomar. Con precisión sobrenatural, calculó la ruta de escape más segura. Mientras todos pensaban que estaban en control, él ya había anticipado los pasos de cada uno. Sin hacer ruido, se deslizó hacia la puerta trasera, desapareciendo en el corredor como una sombra. Collie, al entrar al cuarto, solo encontró a Irv sentado, aparentemente despreocupado. Había sido demasiado tarde. Chris ya estaba fuera. En el estacionamiento, Chris observó su entorno con cuidado. Los autos y transeúntes se movían según la rutina de la ciudad, pero él veía más allá de lo evidente. Las posibles rutas de interceptación, las patrullas que podían aparecer, incluso la posición exacta de los vehículos de la policía que lo buscaban. Tomó un automóvil estacionado y arrancó con cuidado, asegurándose de no levantar sospechas. Cada maniobra estaba predeterminada en su mente, cada giro calculado con segundos de antelación. La persecución en las calles de Las Vegas se convirtió en un baile donde Chris siempre iba un paso adelante. Mientras tanto, Collie y su compañero Cabano analizaban las grabaciones. Cada detalle reforzaba la evidencia de que Chris no era un simple ilusionista. En sus movimientos mostraban un patrón imposible, anticipando incluso los momentos de
mayo era peligro. La frustración de Coli crecía en cómo atrapar a alguien que podía ver el futuro incluso en fracciones de minuto. Su jefe le recordó la verdadera misión: localizar y neutralizar la amenaza nuclear. Coli comprendió que Chris podría ser la clave, pero primero necesitaba ganar su confianza o manipularlo para cooperar. Chris, por su parte, también se enfrentaba a dilemas personales. Sus visiones lo habían llevado a una joven, la misma que había visto en el casino, y sentía que había una conexión ineludible. Sabía que los eventos que estaban por venir pondrían a prueba no solo su habilidad para sobrevivir, sino también su humanidad. Cada decisión que tomaba tenía consecuencias que no podía ignorar, pero justo cuando pensaba que tenía el control total, una nueva visión lo dejó helado. Alguien estaba moviéndose detrás de él, y esta vez no era un agente del FBI. Chris frenó en seco al ver la figura detrás de él. Dos hombres se acercaban con paso firme, fingiendo ser empleados de la comisión de juegos. Pero Chris, anticipando cada segundo, supo inmediatamente que algo estaba mal. Antes de que pudieran reaccionar, los hombres sacaron armas, y uno de ellos disparó. Chris se lanzó hacia un lado con una precisión sobrenatural, viendo la trayectoria de la bala antes de que ésta saliera del cañón. En un movimiento casi imposible, golpeó al primer atacante y desarmó al segundo. Los hombres cayeron al suelo, inconscientes, mientras Chris se ponía cubierto detrás de un vehículo estacionado. Mientras tanto, Roy Ball, el jefe de seguridad del casino, estaba siendo interrogado por estos mismos hombres. Su resistencia fue inútil. En cuestión de segundos, uno de los desconocidos le disparó, y Roy quedó gravemente herido. Chris, al ver esto en su visión, comprendió que no solo estaba enfrentando al FBI o a la ley, había otros actores mucho más peligrosos que también conocían su habilidad y estaban dispuestos a eliminar cualquier obstáculo. Este nuevo nivel de amenaza cambió el juego por completo. Chris decidió cambiar de estrategia. No solo se trataba de sobrevivir, sino de proteger a los inocentes que, sin saberlo, estaban atrapados en su mundo. Tomó un auto en el estacionamiento y mientras avanzaba por calles estrechas, observaba en sus visiones varias posibles rutas de escape y emboscadas. Cada decisión se basaba en predicciones calculadas, pero incluso él sabía que el tiempo no era infinito. Sus visiones le permitían ver unos minutos adelante, pero cada segundo era crítico, y cada error podía ser fatal. Coli, por su parte, analizaba los movimientos de Chris y comenzaba a darse cuenta de la magnitud de su habilidad. Sabía que atraparlo sería casi imposible si él no quería ser atrapado. Al mismo tiempo, la amenaza nuclear seguía vigente, y la presión aumentaba en cada segundo perdido. Podía significar la diferencia entre salvar millones de vidas o enfrentar un desastre. Justo cuando Chris pensaba que había escapado de todos, un mensaje en su visión lo hizo detenerse en la joven que había visto antes. Estaba en peligro. Y esta vez, él no podía adelantarse a todo. Chris se detuvo bruscamente al ver la escena. En su visión, en la joven que había aparecido en sus premoniciones estaba siendo interceptada por un grupo armado. Sin dudarlo, calculó el tiempo exacto para llegar antes de que sufriera daño. Con precisión milimétrica, maniobró por calles estrechas y callejones, evitando patrullas y cámaras, mientras cada segundo en su mente era reproducido y analizado como una película en cámara rápida. Sabía que cualquier error podría ser fatal, no solo para él, sino también para la chica. Mientras tanto, Cali Ferris y su equipo seguían los movimientos de Chris a través de cámaras y drones. Ella comprendió que atraparlo sería casi imposible mientras él pudiera anticipar cada maniobra. Por eso ideó un plan arriesgado: usar a la joven como señuelo para atraerlo. No le gustaba la idea, pero entendía que era la única forma de forzar la cooperación de Chris y proteger el dispositivo nuclear robado. Chris llegó al lugar justo a tiempo. La joven, asustada, apenas podía moverse mientras los hombres armados la rodeaban. Sin embargo,
Él ya había visto varias posibilidades en su visión, cada ruta de escape, cada ángulo de tiro, cada reacción de los atacantes. Con movimientos rápidos y precisos, desarmó a los hombres uno por uno, asegurando la zona sin que nadie resultara herido. La joven lo miró con una mezcla de miedo y admiración, pero Chris sabía que no podía confiarse. Esto solo era el comienzo de una cadena de eventos mucho más peligrosa. Mientras escapaban, Chris le explicó brevemente a la joven que debía moverse con cuidado y no llamar la atención. Ella lo entendió, pero su mirada mostraba que empezaba a confiar en él. Cada segundo con Tabao y la ciudad de Las Vegas era un laberinto de peligro, donde cada esquina podía esconder otra amenaza. Pero justo cuando creían estar a salvo, la visión de Chris mostró algo imposible. Otra figura con habilidades similares a las suyas, moviéndose en paralelo y observando cada acción. ¿Quién podría ser? Chris apretó el volante con fuerza, mientras la joven lo miraba con los ojos abiertos de par en par. La visión que había tenido no dejaba lugar a dudas. Alguien más, un observador desconocido, se movía en sincronía con él, anticipando cada giro y maniobra. No era humano común, tenía la misma habilidad que Chris, o algo similar. Esto complicaba todo. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo, y ahora su misión no solo era protegerla a ella y escapar del FBI, sino también enfrentarse a un enemigo invisible que podía predecir sus movimientos. Mientras avanzaban por las carreteras secundarias hacia el desierto, Chris repasaba mentalmente sus opciones. Podía crear rutas alternativas, retrasos, incluso trampas improvisadas, pero cada escenario llevaba a múltiples posibilidades de conflicto. La joven intentaba hablar, pero Chris, concentrado en las visiones, apenas podía atenderla. Sabía que cualquier error podría costarle la vida a ella y a él. En otro lugar, Coley Ferris se encontraba frente a múltiples monitores. Observando el progreso de Chris, su equipo estaba en alerta máxima. El dispositivo nuclear seguía siendo la prioridad, pero ahora también debía rastrear al extraño observador que aparecía en las grabaciones de seguridad, alguien que parecía anticipar los mismos movimientos que Chris. Coley entendió que si no lograban atraparlo, ni el FBI ni los terroristas tendrían control sobre la situación. Chris, guiado por su visión, llegó al borde de un acantilado cercano al Gran Cañón. El paisaje era impresionante, pero no había tiempo para admirarlo. La joven debía ser llevada a un lugar seguro, y él debía enfrentarse al nuevo peligro. Sabía que tenía que pensar más rápido que nunca, y al mismo tiempo, protegerla de cualquier ataque inesperado. Su respiración se aceleró, y cada fibra de su ser estaba alerta. Mientras ambos avanzaban, Chris vio en su visión algo que lo heló. El observador desconocido no solo lo seguía, sino que estaba preparado para atacar a la joven directamente, y solo tendría una oportunidad de salvarla. Chris sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su visión mostraba al observador acercándose con rapidez, y la joven apenas podía reaccionar. Cada segundo contaba, y esta vez no podía permitirse errores. Con un giro brusco, Chris desvió el auto hacia un camino de tierra que apenas aparecía en su visión, evitando una emboscada que, de ocurrir, habría sido fatal. Los árboles y rocas que rodeaban el sendero se convirtieron en obstáculos calculados. En cada maniobra ya había sido ensayada en su mente segundos antes de ocurrir. Mientras tanto, el observador desapareció de la vista por un momento, pero Chris sabía que estaba cerca. Su intuición y sus visiones coincidían. Alguien con habilidades similares podía anticipar movimientos, pero nunca podría prever improvisaciones extremas como las suyas. En ese instante, Chris ideó una estrategia arriesgada. Provocaría que el observador se delatara, usando la joven como señuelo, pero sin que ella corriera peligro. Cada movimiento estaba coreografiado en su mente como un juego de ajedrez, y el riesgo era extremo. Coley Ferris y su equipo seguían las transmisiones desde los drones. Podían ver a Chris maniobrando, pero lo que no podían comprender era la magnitud de su habilidad, la manera en que anticipaba
cada emboscada, cada posible trampa era sobrehumana. Collie, nerviosa, comprendió que solo Chris podía desactivar la amenaza del dispositivo nuclear, pero también que ahora había un jugador adicional en el tablero. El observador desconocido representaba un peligro completamente nuevo que alteraba todos los cálculos. Chris finalmente encontró un lugar seguro, una pequeña cabaña abandonada en el desierto, donde dejó a la joven bajo su protección temporal. Sabía que cualquier segundo perdido podría cambiar el curso de los acontecimientos. Mientras se preparaba para enfrentar al observador, respiró hondo y se concentró en la próxima serie de movimientos a anticipar, no solo los suyos, sino los del enemigo, que parecía moverse al mismo ritmo que él. Pero justo cuando pensó tener ventaja, la visión lo golpeó con fuerza. El observador había previsto su refugio, y esta vez no estaba solo. Chris sintió que su corazón latía con fuerza mientras observaba la visión. El observador desconocido no estaba solo. Dos figuras aparecían detrás de él, moviéndose con la misma precisión que Chris había anticipado en cada escenario anterior. Esto significaba que ahora enfrentaba a un equipo de personas que podían leer el tiempo casi como él. Cada segundo se volvía crítico. Un error mínimo, y no solo él, sino la joven que protegía, estarían en grave peligro. Tomando una respiración profunda, Chris decidió actuar de inmediato. Analizó varias rutas de escape y formas de distracción. Su mente funcionaba como una máquina, calculando múltiples futuros a la vez, pero también comprendió que esta vez debía improvisar. Con un movimiento rápido, abrió la cabaña y corrió hacia un vehículo escondido, usando un truco que había practicado durante años: hacer creer al enemigo que tomaría un camino mientras él se desviaba hacia otro totalmente inesperado. La joven lo siguió sin cuestionar, confiando plenamente en sus habilidades. Mientras Chris avanzaba por el desierto, Callie Ferris observaba la escena en los monitores. Su sorpresa creció al notar que el nuevo grupo de perseguidores parecía anticipar los movimientos de Chris de manera increíble, pero no podían predecir su improvisación extrema. Collie comprendió que, si Chris estaba dispuesto a cooperar, podría convertir esta ventaja en un arma para localizar el dispositivo nuclear antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, convencerlo sería un desafío monumental. Chris sintió la presión de cada decisión, cada curva, cada obstáculo. Cada segundo contaba. El observador y sus aliados estaban a solo unos metros, moviéndose con precisión quirúrgica. Aún así, Chris no perdió la calma. Sus visiones le daban la ventaja de anticipar los ataques, pero debía actuar con audacia y estrategia, y no solo con velocidad. La tensión era máxima, y la línea entre el éxito y el fracaso se volvía cada vez más fina. Pero justo cuando pensó que tenía un plan perfecto, su visión mostró algo aterrador. El dispositivo nuclear estaba más cerca de detonar de lo que jamás había imaginado. Chris se detuvo en seco cuando la visión terminó. No había margen de error. El dispositivo nuclear estaba oculto bajo una antigua instalación de pruebas en el desierto, un lugar olvidado incluso por los mapas digitales. Tenía minutos, tal vez menos. Lo peor no era la bomba, era quien la había activado. El observador finalmente se reveló, no como un enemigo común, sino como alguien que había pasado por lo mismo que Chris, misma habilidad, el mismo don, pero con una conclusión distinta. El futuro no debía cambiarse, solo cumplirse. Nosotros no vemos posibilidades, dijo, vemos lo que debe pasar. Chris entendió entonces la verdad más aterradora. Su habilidad no era un accidente, era un experimento. El piloto perdido, las señales ocultas, las personas como él, todo era parte de un sistema diseñado para observar cómo reaccionaban quienes podían ver el futuro. Disney no había enterrado un simple episodio, había enterrado una prueba. Mientras la cuenta regresiva avanzaba, Chris tomó la decisión más difícil de su vida. No intentó detener la bomba, cambió algo peor en el contexto.
Usó su visión para provocar una evacuación silenciosa, manipulando eventos menores, decisiones pequeñas, llamadas anónimas. El dispositivo explotó, pero sin víctimas. El mundo nunca supo lo cerca que estuvo del desastre. Cuando todo terminó, el observador desapareció. El FBI cerró el caso. El archivo fue sellado de nuevo. La joven estaba a salvo. Cali nunca volvió a contactarlo. Chris apagó la grabación y miró directamente a la cámara. Sin contraste, este vídeo significa que el piloto volvió a aparecer. Y si estás viendo esto hasta el final, tal vez tú también ves cosas que aún no pasan en la pantalla. Se volvió negra. Un último fotograma apareció por medio segundo. El futuro no se enterró, solo está esperando.